cómo la tecnología va a permitir mejorar nuestra producción ganadera, ¿no? Que va a permitir ofrecer una mayor cantidad y calidad de proteína a nuestra nación, ¿no? Si nosotros esperamos más medallas olímpicas, primero tenemos que alimentar a nuestra población, a nuestros niños, y así vamos a lograr medallas y también profesionales calificados en el mundo para el progreso del país. Bien, en esta oportunidad voy a describir un poco cómo la tecnología de criogenia, de producción de nitrógeno líquido, va a ayudar a que nuestros ganaderos mejoren su producción de ganado vacuno, de ganado caprino, de ovino, ¿no? Mediante la conservación del esperma de los sementales de las razas, ¿no? Que pueden mejorar la producción de leche o de carne, ¿no? Hace poco hemos estado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde tienen un banco de semen. Hay como 50 ejemplares que los ganaderos de todo el país van a recoger este semen y lo llevan para inseminación artificial, pero necesitan transportar en estado criogénico a menos 190 grados centígrados estas muestras para inseminación artificial. Y no se puede romper esa cadena de frío. Entonces, hay un esfuerzo y aquí les presento una alternativa para que el nitrógeno líquido se produzca en la misma zona ganadera del país. Muy bien, dio la casualidad que hace un mes, salió un artículo, un interesante artículo en el Diario del Comercio, donde se ha presentado las estadísticas de los países líderes en producción de ganado vacuno, ¿no? Y a mí me sorprendió un poquito el tema que la India, ¿no? Siempre nosotros hemos escuchado y leído que la India, la vaca es sagrada, ¿no? Sin embargo, es el líder mundial en población de ganado vacuno. Quiere decir, bueno, también la India ya ha pasado a ser el primer país con mayor población de humanos, ¿no? Ya superó a China. Y por ello necesita alimentar a su población. Y tienen más de 300 millones de vacas, ¿no? Que producen esa leche. En segundo lugar sigue Brasil, ¿no? Nuestro vecino sudamericano, casi 200 millones de vacas. Y tercer lugar, China. Cuarto lugar, Estados Unidos, y toda la Comunidad Europea es el quinto lugar con alrededor de 74 millones de vacas. Argentina, otro vecino sudamericano, tiene 53 millones, y aquí hay un dato curioso, ¿no? Uruguay, 11, casi 12 millones de vacas, mientras que la población es 4 millones de personas, hay casi 12 millones de vacas, o sea, más o menos una proporción de 3 vacas por cada habitante, ¿no? Entonces, Perú, estamos casi al final de la fila y estamos con 5, casi 6 millones de vacas, ¿no? Entonces, nosotros en población somos alrededor de 35 millones y deberíamos procurar que esa población de vacas duplicarla o triplicarla para ofrecer mejor proteína a nuestra población. Y dio la casualidad también que en febrero de este año yo asistí a la celebración de la fábrica que representamos, Stirling Cryogenics, en Holanda, en la ciudad de Eindhoven. Holanda también es un país ganadero, digamos. Recuerdo de niño que Perú importaba mucha leche Anchor o bella holandesa, ¿no? En polvo. Bueno, entonces esta tecnología que produce el nitrógeno líquido desde los años 50, la Philips, la líder de electrodomésticos Philips, optimizó este proceso de criogenia, y en el mundo han instalado más de 4.000 proyectos, pero me dio la
sorpresa que en esa reunión de aniversario conocí a los representantes de esta tecnología en todo el mundo, y especialmente me sorprendió de la India también, que el mayor país que utiliza esta tecnología es la India, ¿no? Entonces hay una correlación, ¿no? Si son líderes en producción de ganado vacuno y son también el principal cliente de la fábrica, hay una correspondencia, ¿no? Entonces eso es un mensaje. Probablemente haya muchos más factores, pero hay un factor, hay una correlación, que si queremos mejorar nuestra producción ganadera, tenemos que aplicar tecnología. Bien, voy a describir un poco así, un poco breve, cómo el nitrógeno líquido se obtiene del aire. Es un proceso, hay dos procesos principales para obtener el nitrógeno. Eso voy a describir en la primera sección. Luego vamos a concentrarnos cómo funciona el proceso PSA, el proceso presión swing absorption, para producir nitrógeno al 99% de pureza. Y luego vamos a ver cómo se almacena en estado gaseoso y en estado líquido, que es lo que nos interesa para esta aplicación. Y bueno, ahora que estamos padeciendo zonas con incendios forestales, también tiene una aplicación el nitrógeno líquido. En otros países se le llama cosecha de lluvias o siembra de lluvias. Quiere decir que un helicóptero o una aeronave rocía el nitrógeno líquido y digamos, facilita la condensación de las nubes y provoca las lluvias. Es una de las aplicaciones que en estos tiempos de cambio climático, de incendios forestales, está también explorando. Muy bien, en este pequeño gráfico se representa cómo es el método tradicional de producción de nitrógeno líquido, ¿no? En este caso, el aire que respiramos contiene una composición principalmente de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y casi 1% de argón y otras impurezas, ¿no? Pequeñas trazas de dióxido de carbono, vapor de agua, helio, diferentes gases en mínimas proporciones. Pero los tres principales componentes del aire que respiramos es oxígeno, nitrógeno y argón. Entonces, las grandes industrias, mediante procesos de compresión y expansión, efecto Joule-Thomson, logran enfriar al aire hasta niveles de temperatura de menos 200, menos 190 grados centígrados. Y así logra pasar de la fase gaseosa a fase líquida. Y luego, mediante un proceso de destilación, se calienta ese aire líquido, se separan los tres componentes principales. El primero que hierve, digamos, es el nitrógeno casi al 100% de pureza, luego sigue el argón y lo que queda es oxígeno también casi al 100% de pureza. Este proceso lo utilizan las grandes industrias, ¿no? En el país tenemos plantas que, bueno, en pandemias se quedaron cortas por la alta demanda del oxígeno. Y bueno, este proceso es muy intensivo en energía, también implica inversiones muy grandes y su pureza es casi del 100%. Pero para cuando ya necesitamos solamente del aire, necesitamos utilizar o bien el oxígeno o bien el nitrógeno, lo más eficiente, lo más confiable y también lo más compacto y de mínima inversión es la tecnología PSA, que significa Pressure Swing Absorption, que quiere decir que es un compresor que aspira el aire del medio ambiente, previamente se filtra, se separa la humedad mediante un enfriamiento, se condensa ese vapor de agua y luego mediante filtros coalescentes retiramos el polvo, las digamos grasas que pueda tener, que pueda provenir del mismo proceso de compresión, y luego pasa por un filtro de carbón activado. Una vez ese aire limpio, purificado, se almacena en un buffer. Ese color celeste representa ese almacenamiento a una presión aproximada de 6 a 7 bares, y de ahí se deriva al sistema PSA, que son
estos dos cilindros verticales donde hay una zeolita, hay una sustancia absorbente al interior que va a encargar en este caso de atrapar al oxígeno y dejar pasar el nitrógeno. El nitrógeno al 99% de pureza pasa y esa zeolita se satura, digamos, cuando está a presión y para regenerarla se libera y se va alternando los dos recipientes verticales, se van alternando para que el flujo de nitrógeno producido sea continuo. Ese nitrógeno que todavía ya viene al 99% de pureza, se almacena en un buffer también, nitrógeno ya al 99% de pureza, y bueno, se puede comprimir y almacenar en estas botellas de 10 metros cúbicos a alta presión a 200 bares. Nosotros estamos proponiendo que a ese proceso se agregue un proceso de licuefacción, de enfriamiento criogénico para pasar de la fase gaseosa a fase líquida y optimizar su almacenamiento y aplicaciones y tener las aplicaciones como conservación de material genético, en este caso el esperma de los toros, ¿no? Esta es una simulación, cómo es ese proceso PCA, cómo el flujo de aire limpio ingresa a estos dos recipientes con zeolita, atrapa esta zeolita, en este caso al oxígeno, y deja pasar el nitrógeno casi puro y se almacena en ese recipiente amarillo y del cual se deriva hacia los recipientes a alta presión, en esos recipientes o botellas de 10 metros cúbicos cada uno. Pero nuestra tecnología aprovecha ya ese nitrógeno casi al 100% de pureza para enfriarlo hasta menos 195 grados centígrados y lo condensa, lo lleva a su fase líquida. Este es un proceso muy compacto, muy seguro, es una máquina muy longeva. Esta tecnología tiene sistemas funcionando por más de 50 años produciendo nitrógeno líquido. En Chile está el equipo más longevo en la Universidad de Santiago, que ha cumplido 60 años funcionando y produciendo nitrógeno líquido. Entonces, esta tecnología es la que necesita nuestro sector ganadero. Todavía no ha ingresado ninguna de esta tecnología al país. Hay, como les dije, en Chile, en Argentina, Venezuela, Colombia y Brasil. Entonces, yo puedo coordinar, si hay alguna institución interesada en aplicar esta tecnología, puedo coordinar para que los especialistas visiten estas plantas y vean funcionando este sistema. ¿Y cómo logramos ese enfriamiento, ¿no? Cuando hubo el tema de la pandemia también se propuso esta tecnología para producir oxígeno líquido y ahí en la Comisión de Salud, recuerdo que un especialista, el presidente de la Comisión de Salud, se sorprendió cómo un proceso, una máquina tan compacta logre temperaturas tan bajas para la licuefacción del nitrógeno o del oxígeno. Y el mecanismo o la máquina que logra este enfriamiento tan intenso es el sistema Stirling o ciclo inverso Stirling, que es un invento incluso anterior al ciclo Otto o al ciclo diésel de los motores vehiculares. Y consiste básicamente en que el movimiento giratorio de un eje cigüeñal va a provocar que el desplazador que está ubicado en el cabezal superior expanda alrededor de 1800 veces en un minuto el gas helio que está encerrado al interior, se expande y esas expansiones continuas logran una absorción de calor hasta niveles, hasta llegar a menos 200 grados centígrados. Entonces el gas que necesitamos condensar solamente necesita ingresar por la conexión superior, transita en esta zona súper fría y se absorbe su calor y se condensa. Llega a enfriarse hasta menos 195 grados centígrados y cambia de fase a fase líquida y por la conexión del lado
izquierdo se va drenando a un depósito por gravedad. Entonces ese nitrógeno líquido ya producido se puede almacenar en estos tanques azul, por decir de color azul. El equipo de la parte izquierda es el equipo más compacto que produce 70 litros diarios, y el sistema que está a la derecha es ya de una máquina de 2.000 litros al día, ¿no? Entonces se condensa ese nitrógeno y se drena por gravedad y lo reciben estos recipientes de color azul. Y bueno, ya teniendo el nitrógeno en estado líquido, su transporte, su envasado se facilita a baja presión. Estamos hablando solamente de 5 o 6 bares de presión, y se puede trasladar mediante estos recipientes tipo termo que vienen de diversos tamaños, ¿no? Entonces ahí está concentrado el nitrógeno líquido para su uso en las diferentes actividades, entre ellas la de inseminación artificial. Las referencias de nuestra tecnología: más de 4.000 proyectos en el mundo. Hemos atendido diversas aplicaciones del nitrógeno líquido, incluso proyectos físicos de la NASA y del CERN, el equivalente de la NASA en Europa. También se aplica para radioastronomía. Hacemos diseño e ingeniería propia y soluciones estandarizadas como personalizadas. Nuestra tecnología se aplica muy intensamente en biotecnología, crioalmacenamiento. Estamos conversando con una empresa que ya conserva el cordón umbilical de los humanos, de las señoras que dan a luz. Se conserva porque también hay tratamientos médicos en base a células madre. También aplicamos en oxígeno medicinal líquido, luego laboratorios de física de superconductividad, refrigeración de imanes de resonancia magnética. Por decir, estos equipos de resonancia magnética para diagnóstico por imágenes necesita temperaturas de menos 250 grados centígrados. Esta máquina también se aplica en esa tecnología. Y bien, el otro campo muy prometedor de esta tecnología que está teniendo gran auge en Europa es la licuefacción del biometano. Y allí justo es el segundo mensaje que quiero darles, ¿no? Ustedes que son líderes en el campo de la producción ganadera, hay una biomasa que se puede valorizar, el estiércol que se puede valorizar de la actividad ganadera. En Europa, el ganadero está teniendo ingresos importantes por esta puesta en valor del estiércol, porque el mundo necesita combustibles renovables, combustibles con economía circular. Y Perú tiene una gran oportunidad. Estuve hace poco en la Universidad San Agustín de Arequipa, también en la Facultad de Agronómica y Zootecnia, y les interesó esta tecnología, y ellos están viendo una alianza con una mina, en este caso Cerro Verde, que financia esta tecnología para que su sector ganadero aumente la producción. Y la minería es el principal interesado en utilizar el combustible renovable. Entonces, puede ser una alianza estratégica de la actividad ganadera con la minería. La minería puede financiar esta actividad, y el estiércol de la población vacuno se pueda poner en valor para producción de fertilizante orgánico y de biocombustibles como el bio-GNL. Entonces, el biogás que se produce en biodigestores, que normalmente tiene 60% de metano, ya las tecnologías, y eso es una actividad de Stirling, separa casi al 100% de pureza ese metano y lo licúa, lo enfría y lo lleva a fase líquida, y en esa condición se aplica como combustible vehicular, como combustible para camiones, para buses interprovinciales y especialmente para camiones mineros. Entonces, esa es una
El segundo mensaje que tenemos, como nosotros, ingenieros, tenemos que interactuar, ustedes en la especialidad de zootecnia de agronómica y nosotros como especialidad de energía. Entonces, tenemos que estrechar nuestras relaciones. Con la especialidad electrónica también está presente en estos avances tecnológicos. Por decir, esta máquina se monitorea remotamente desde fábrica todos los parámetros. Eso ya permite la tecnología electrónica de control, ¿no? Y lo hace más confiable. Entonces, la calidad inclusive del producto se va monitoreando. Y entonces, como ven, tenemos que relacionarnos más, tenemos que interactuar, tenemos que hacer equipo para que las actividades se mejoren en el país, se pongan en valor los recursos o los residuos orgánicos y se pueda desarrollar una economía circular y se pueda potenciar nuestra seguridad alimentaria y nuestra seguridad energética. Bien, nosotros desde el 2007 brindamos servicios a través de All Energy Perú al sector energía, ahora esperamos brindar servicios al sector ganadero y para ello tenemos esta alianza estratégica con estas dos empresas líderes en tecnologías de economía circular. Stirling Cryogenis, que es la heredera de la Philips de Holanda, y EasyTech, que es una empresa especializada en ingeniería química en limpieza de gases. Tenemos estrecha relación con ellos, en realidad ya nos han visitado 2 veces antes de pandemia y esperamos que pronto nos visiten porque también hay interés del sector agrícola para producción de urea, ¿no? En forma modular. Muy bien, muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, quedo atento.